Entonces quisiera leer por favor en Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, y por favor tengan su Biblia a la mano, su libreta y su lapicera. Apocalipsis capítulo 1. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de familiarizarnos con los diferentes libros de la Biblia, y solo voy a tomar algunos como ejemplo y tratar de desarrollar la habilidad de dividir el libro y así tratar de asimilar cuáles son las secciones y cómo entonces seguir el hilo del escritor que escribe bajo inspiración divina. Ahora, hay algunos libros en la Biblia que son más fáciles de disectar que otros. Por ejemplo, el libro de Eclesiastés y también el libro de Proverbios son muy difíciles de conseguir secciones, más bien parecen correr de una idea a otra. Y de paso, hoy que es 31 de octubre, feliz Día de la Reforma. Fue hoy en 1517 que Martín Lutero clavó sus protestas sobre la puerta de la catedral en Worms, Alemania. 98 protestas de cosas que practicaba la Iglesia Católica con las que él no estaba de acuerdo porque no las encontraba en la Biblia. Y es bueno conocer los 5 pilares o columnas de los reformistas. Por ejemplo, sola gracia, esa es la expresión latina, solo por gracia, la salvación no es por obras. Sola fide, la salvación es por fe solamente. Soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Solus Christus, solamente en Cristo hay salvación. Pero la que nos interesa hoy es sola Scriptura. Entonces, después de 10 siglos de oscurantismo durante la Edad Media, donde la tradición sobrepasó la importancia de las Escrituras, reformadores en diferentes países en Europa dieron sus vidas por eliminar todo lo que era tradición religiosa y apegarse solamente a lo que dice la Biblia. Y en el 2020 yo creo que es un buen momento para nosotros, aún congregados al nombre del Señor, y hacemos mucho alarde de la sana doctrina. Creo que es un buen momento para revisar si de verdad estamos siguiendo sola Scriptura, solamente las Escrituras, porque a veces las tradiciones, aunque buenas, pueden ir deteriorándose y se establecen cosas que realmente no están en las Escrituras. Entonces, es un buen momento en estos estudios de cómo estudiar la Biblia, recordar que uno de nuestros propósitos es de saber a fondo lo que dice la Biblia, buscar la interpretación correcta y regir nuestras vidas y nuestras asambleas por sola Scriptura, solo lo que dice la Escritura. Entonces vamos a buscar un ejemplo divino de cómo dividir un libro. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Dice el Señor al apóstol Juan allí en la isla de Patmos: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Entonces,
aquí tenemos, curiosamente, en el último libro de la Biblia, un ejemplo del Señor Jesucristo dividiéndonos las secciones de este libro. Lo otro peculiar del Apocalipsis es la promesa en el capítulo 1, versículo 3, bienaventurado el que lee. Entonces hay una bienaventuranza por leer el libro del Apocalipsis y yo diría por extensión toda la Biblia. Y ahora vamos a ver que el Señor le da a Juan un esquema por el cual él va a seccionar el material que recibe, y esto es de tremendo provecho para nosotros. Entonces, lo que uno haría es primero familiarizarse con el libro, con el texto. Entonces, leer Apocalipsis de principio a fin varias veces. Y entonces llegamos aquí de nuevo al versículo 19, escribe en un libro las cosas que has visto. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué es en este punto del texto, qué es lo que Juan ha visto? Y para eso vamos al capítulo 1 y vamos a ver en el capítulo 1 versículos 12, 13, 14, 15 y 16, del 12 al 16, la visión que Juan acaba de ver del Señor Jesucristo. Y hay 10 aspectos de Cristo que Juan nota en esa visión. Entonces, fíjese cómo estamos viendo que una manera de aproximarnos al texto, y esto nos va a servir en muchas otras áreas de la Biblia, es pasado, presente y futuro. Muchas veces ese es el truco, si puedo decirlo así con reverencia, para encontrar la llave de algún pasaje bíblico. Entonces el Señor le dice a Juan, escribe las cosas que has visto, pasado. Y capítulo 1 del 12 al 16. Y las que son. Y entonces, y las que han de ser después de estas. Ahora, las que son es las 7 cartas que el Señor va a dirigir a 7 iglesias en Asia. Entonces, fíjese el capítulo 4 de Apocalipsis. Capítulo 4, versículo 1. Dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, el final del versículo 1 del capítulo 4 concuerda con la tercera frase del versículo 19, las cosas que han de ser después de estas. Entonces, lo que has visto es la visión del capítulo 1, lo que ha de ser después de estas es del capítulo 4 en adelante, y la sección intermedia es las que son los mensajes a las 7 iglesias. Y entonces, con ese armazón nos vamos al principio del libro de Apocalipsis y encontramos una introducción o un prefacio. Y nos vamos al final del Apocalipsis, en el capítulo 22, y nos encontramos con una conclusión, con un epílogo. Entonces, vemos cómo el libro tiene una estructura muy exacta que nos ayuda a entender el contenido del libro. Ahora, hay muchos que ignoran por completo lo que dice el versículo 19 y ponen todo lo del Apocalipsis en el pasado. Entonces, estas cosas nos van a ayudar en nuestro estudio de la palabra de Dios. Ahora,
vamos a ir al primer libro de la Biblia. A veces no es tanto las secciones relativo al contenido. A veces la clave para un libro va a ser una palabra. Y esto lo hemos visto recientemente en otros estudios, pero vamos a ir a Génesis, por favor, y el capítulo 2. Y una de las maneras de estudiar el libro de Génesis es de dividirlo según esta palabra clave que aparece 11 veces en el libro. Entonces dice Génesis capítulo 2, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Esa palabra orígenes en hebreo, aquí va a usar su concordancia Strong y se va a dar cuenta que esta palabra en hebreo es Toledot. Ahora vamos a seguir. Capítulo 5, versículo 1. Este es el libro de las generaciones. Ahí está otra traducción de la misma palabra Toledot. Orígenes en el capítulo 2, generaciones en el capítulo 5, versículo 1. Capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Entonces nos vamos de Adán ahora a Noé en el capítulo 6, versículo 9. Capítulo 10, versículo 1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé. Ahora estamos en el mundo postdiluviano. Sem, Cam y Jafet. Capítulo 11, versículo 10. Estas son las generaciones de Sem. Y Sem es de los 3 hijos de Noé, al que le interesa más a Moisés bajo inspiración divina, porque Sem es el ascendiente de Abraham, de David y de nuestro Señor Jesucristo según la carne de la nación de Israel. Capítulo 11, versículo 27, estas son las generaciones de Taré, el padre de Abraham. Y ahora nos vamos a ir hasta el capítulo 25. Entonces fíjese, ahí hay una sección muy importante de Taré con el nacimiento de Abraham, de Ismael, de Isaac, etc. Capítulo 25, versículo 12. Estos son los descendientes de Ismael. Entonces fíjese que la palabra Toledot se traduce orígenes, generaciones. Ahora tenemos descendientes. Versículo 19 del capítulo 25. Estos son los descendientes de Isaac. Y ahora nos vamos hasta el capítulo 36. Y tenemos en el versículo 1. Estas son las generaciones de Esaú. Y en el versículo 9. Estos son los linajes de Esaú. Entonces aquí tenemos otra traducción. Entonces fíjese cómo en español la palabra Toledot en hebreo se traduce orígenes, generaciones, linajes, y finalmente capítulo 37, versículo 2, esta es la historia de la familia de Jacob. Entonces, tomando las 11 veces que aparece la palabra Toledot, desde el capítulo 2 hasta el final del libro, y añadiéndole la introducción al libro de Génesis, que es la creación, y Génesis significa origen, entonces tenemos cómo el escritor bajo inspiración divina nos ha dado, si quiere, las historias de la creación, de Adán, de Noé, de sus hijos, de Taré, de Ismael, de Esaú, de Jacob. Entonces, hay otras maneras de dividir el libro de Génesis, pero ahí está un ejemplo haciéndolo con nada más una palabra clave. La palabra Toledot, generaciones, historia, linaje, etc. Entonces, otra manera de estudiar un libro es, bueno, vimos el ejemplo divino en Apocalipsis 1:19, las 3 secciones del libro. Hemos visto en Génesis una palabra clave. Vamos a ir ahora al libro de Job.
Y no sé si he mencionado hasta este momento, pero otra cosa, aquí nada más de paso, cuando estudiamos la Biblia tenemos que fijarnos en el tipo de literatura dentro del texto bíblico. Por ejemplo, Zacarías, Ezequiel, Apocalipsis, se les llama literatura apocalíptica, muchas visiones, muchos símbolos. Entonces, eso va a tener que tomarse en cuenta al estudiar lo literal y lo simbólico de esos libros. Hay libros, estos libros de poesía o de sabiduría en el centro de la Biblia. Poesía hebrea es diferente a la poesía hispana. Por ejemplo, se ve esto especialmente en los Salmos, en Proverbios, donde poesía hebrea funciona con la métrica, pero una frase reforzando lo que se acaba de decir. Y a veces a nosotros se nos hace un poco repetitivo. Y tenga en mente también que en literatura poética a veces hay figuras, formas de expresarse que tenemos que tener cuidado de no tomarlas literalmente. Y esto a veces hasta en nuestros himnos sucede. A veces el poeta no puede hacer caber la métrica con una expresión que quisiera, si quiere, estrictamente bíblica, pero a veces se le pasa la pluma y a veces dice cosas en el himno que quizás no debería haberlo expresado así. Me han oído hablar del joven allá en Vancouver que participó en la cena del Señor en adoración y después mi abuelo le dijo, mira, Juanito, si sabes que la expresión que usaste no es bíblica, no está en la Biblia. Oh, dijo él, no está en la Biblia, no sabía, pero sí está en el himnario. Entonces, a veces tenemos que tener cuidado con literatura poética. Hay obviamente gran parte de la Biblia que es narrativa, por ejemplo los libros históricos, y allí vamos a buscar, por ejemplo, el enlace de eventos. Hay literatura, los profetas, por ejemplo, ellos van a hablar predictivamente, a veces van a simplemente proclamar la palabra de Dios. Y obviamente hay la literatura que cae dentro de la categoría de las epístolas, donde, por ejemplo, el apóstol Pablo está escribiendo una carta y allí vamos a ver en un momento cómo vamos a aproximar ese texto. Pero vamos a ir al libro de Job, y Job es más o menos parecido a un estudio bíblico, pero ojalá que los otros hermanos en el estudio bíblico no sean como los 3 amigos de Job, que nada más le tiraban pedradas al pobre hombre. Pero el libro de Job empieza con 2 capítulos y es importante, por ejemplo, ver que Job no sabe en su experiencia lo que nosotros aprendemos al leer de este consejo divino y esta conversación entre Satanás y Dios y todo eso. Job mismo, aquí sobre la tierra, él no sabe de eso, pero el Espíritu Santo nos da primeramente 2 capítulos para describirnos la tremenda tragedia que sobrevino a Job. Mencioné la otra vez en Santiago 5, la expresión, ya conocéis la paciencia de Job, es quizás una referencia a estos primeros capítulos, y el fin del Señor, dice Santiago, eso expresa la conclusión cuando habla Jehová al final del libro. Pero entonces fíjense que leyendo el libro de Job 1, 2, 3 veces, nos vamos a dar cuenta muy rápidamente de su estructura. Es una conversación cíclica donde habla Job y luego le contesta Elifaz, habla Job, le contesta Bildad, habla Job, le contesta Sofar, y así otra vez, y así la tercera vez. Fíjense, por ejemplo, capítulo 3, versículo 1. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día.
Pero entonces el capítulo 4, versículo 1, respondió Elifaz, temanita. Y entonces dice el capítulo 6, respondió Job, ahí va. Entonces dice el capítulo 8, respondió Bildad. Y entonces capítulo 9 responde Job, capítulo 11 respondió Sofar. Ahora, de los tres, Sofar es el que dice menos, y en el último ciclo ni chance le dieron para participar, porque lo interrumpe otro hombre que se llama Eliú, y luego habla Job, y el final del libro es las palabras magistrales de Dios mismo. Y entonces, aquí tenemos un libro donde leyendo el libro 2 o 3 veces nos vamos a dar cuenta, sin tener que buscar ayudas externas, cuál es la estructura del libro. Ahora, se me vino a la mente una cosita que conversaba con un hermano ayer y nada más quiero decírselos de paso. Cuando decimos, por ejemplo, que Pablo escribió en 1 Corintios 3, esa expresión 1 Corintios la estamos usando para resumir la expresión en la primera carta a los Corintios. Y por ser carta, una palabra femenina, usamos el numeral en femenino, 1 Corintios. Pero en el Antiguo Testamento, cuando yo digo Crónicas 3, en vez de decir Primera Crónicas, que es lo más acostumbrado, y no se preocupe, no lo voy a excomulgar si llega a decir Primera Crónicas, pero realmente cuando estamos hablando de Crónicas, estamos hablando del primer libro de Crónicas, y por eso, para ser exactos, deberíamos decir como dice en 1 Crónicas, porque estamos refiriéndonos al primer libro de Crónicas. Entonces, nada más un detallito. 1 Crónicas, porque es un libro. 1 Corintios, porque es una epístola. Entonces, tenemos en Apocalipsis, el Señor mismo nos dio la estructura. En Génesis escogimos una palabra clave. En Job tenemos la idea de una conversación, donde primero Dios nos da la historia de lo que sucedió con Job, luego los 3 ciclos de conversaciones con sus amigos, entre comillas, después la participación de Eliú, Job vuelve a hablar y finalmente Dios. Entonces, es una manera de estudiar el libro de Job. Ahora, por favor, vamos a ir al libro de los Salmos. Ahora, así como Apocalipsis 1:19 nos da una estructura divinamente inspirada, yo me pregunto si los Salmos en cierta manera es un ejemplo en el Antiguo Testamento, porque el libro de los Salmos está dividido en 5 libros. Y no estoy seguro si sabemos si eso fue un hombre que arregló el material así muy antiguamente, o si fue Dios mismo que inspiró, por ejemplo, a Esdras. Y de nuevo me han oído decir esto. Yo creo que cuando lleguemos al cielo nos vamos a dar cuenta de la tremenda deuda que le debemos a Esdras en cuanto al canon del Antiguo Testamento. Este escriba diligente hacia el final de la historia del pueblo de Israel, después del regreso de Babilonia y antes del silencio de los 400 años y el inicio del Nuevo Testamento, creo que Esdras fue tremendamente usado por Dios para la preservación y para la formación de los libros, no la inspiración en sí. Obviamente los otros hombres fueron inspirados por Dios, pero Esdras fue quizás el hombre que Dios usó para la recolección, esa es la palabra, la recolección de los textos sagrados que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces, y esto se ha dicho muchas veces, la Biblia empieza con un Pentateuco, Génesis a Deuteronomio, y se ha dicho que es lo que Dios dio al hombre.
Pero ahora en el corazón de la Biblia hay un Pentateuco. Y si usted se ha fijado, el libro de los Salmos se divide en 5 libros. Y bien se ha dicho que ahora este es el hombre dándole a Dios su alabanza, su adoración, su gratitud. Entonces, una cosa muy interesante que uno podría hacer, de mucho provecho sugiero, es tomar el libro de Génesis y el primer libro de los Salmos. Y creo que va a encontrar allí en los Salmos del primer libro ilustraciones de los hombres de los Salmos. Por ejemplo, el Salmo 1 empieza con un hombre que está identificado con un árbol y un río y está deleitándose en la palabra de Dios. Y creo que ahí podemos ver a Adán. No quiero dejar correr mi imaginación santificada, quiero mantenerla bajo control, pero si acepto mi ejemplo por un momento, el libro número 3 de Salmos debería corresponder a Génesis, Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico. Levítico es el número 3. Entonces vamos a ir al Salmo 73, por favor. Salmo 73, y si ve arriba dice libro tercero, en números romanos, libro 3. El destino de los malos, mi Biblia tiene un encabezado en negrita, eso no es material inspirado, eso está puesto allí por los editores de la Biblia que yo uso, o según la Biblia que usted usa. Salmo de Asaf, ese título sí es inspirado. Entonces, aquí tenemos un Salmo de Asaf. Poquito más de la mitad de los salmos escritos por David, pero no todos por David. Algunos por Asaf, otros por o para los hijos de Coré, algunos anónimos, 2 por Moisés, etc. Entonces, una manera de estudiar los salmos sería categorizar los escritores o los autores que conocemos. Otra manera sería de buscar los salmos mesiánicos. Usualmente la definición de salmo mesiánico es un salmo del cual tenemos autoridad en el Nuevo Testamento para decir que ese salmo está hablando de Cristo. Por ejemplo, el más citado en el Nuevo Testamento, el Salmo 110 o el Salmo 2. Hay salmos mesiánicos totalmente mesiánicos, como el Salmo 22, hay salmos mesiánicos parcialmente mesiánicos, como el Salmo 69 o el Salmo 16. Entonces hay un buen conjunto de salmos que tienen que ver con el Mesías, son salmos proféticos, si quiere verlos así. Hay salmos imprecatorios, salmos donde el salmista pide la venganza de Dios sobre sus enemigos. Este tipo de salmo no aplica hoy, aunque yo recuerdo hace años la canción que te vaya bien, que te pise un carro, que te parta un rayo, que te mate un tren, pero nosotros como creyentes no debemos desearle eso a otro creyente o incrédulo. Entonces hay los salmos, los cánticos graduales, esos salmos generalmente muy cortitos, donde se describe la experiencia de los judíos subiendo a Jerusalén con mucha enseñanza espiritual. Pero la otra manera es de buscar en los 5 libros de Salmos correspondencias o contrastes con los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco de Moisés. Entonces, Levítico, por ejemplo. Levítico es el libro del Pentateuco donde estoy al pie del Sinaí escuchando instrucciones de Dios para los levitas y los sacerdotes, obviamente, pero sacerdotes y levitas como los que trabajaban en el templo. Entonces, es el libro del santuario. Entonces, fíjense lo que sucede. Libro 3, Salmo de Asaf. Asaf es un levita, es un coatita. Sus
antepasados cargaron los muebles del tabernáculo sobre sus hombros. A Merari se les dio carros, a Gersón se les dio carros, pero a los coatitas no se les dieron carros. Ellos tenían que llevar los muebles sobre los hombros, sentían el peso de las cosas sagradas al transitar por el desierto. Y llegan a la tierra prometida y ponen a descansar los muebles, y en vez de cargar muebles, ahora cantan. Y Asaf es un líder, un cantor muy conocido en Israel. Pero aquí en este salmo, él describe cómo, decimos aquí en México, le han jalado el tapete. Alguien le movió la alfombra y lo desequilibró, porque él ve la prosperidad de los impíos. Él ve que gente mala le va bien y que a gente buena le es difícil la vida. Y ese es el tema del Salmo. Pero fíjese lo que sucede. Dice, versículo 16 del Salmo 73, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. Entonces, en el libro 3 de los Salmos, aquí tenemos a Asaf arrancando con el primer salmo del libro 3, hablando del santuario y cómo el santuario fue el secreto para que él pudiese sobrellevar esta tribulación, esta congoja que él tenía en cuanto a por qué los justos sufren y los malos prosperan. Y entonces uno puede buscar en otros salmos del tercer libro de los Salmos, salmos que tienen que ver con el santuario, salmos que tienen que ver con la adoración, etc. Ahora vamos a pasar adelante, por favor, al pequeño libro de Ageo, el antepenúltimo del Antiguo Testamento. Aquí tenemos un profeta, y Ageo y Ageo y Ezequiel se caracterizan por esto, que el libro de Ageo lo podemos seccionar muy claramente por las fechas que Ageo nos da. Entonces dice el libro de Ageo capítulo 1, versículo 1, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Y sería cuestión de conseguirnos un calendario judío lunar para poder conseguir las fechas. Entonces aquí estamos, Ageo nos predica este mensaje un 29 de agosto. Y entonces hay otra fecha allí al final del capítulo 1 que tiene que ver con cómo el pueblo respondió a su mensaje, pero dice el capítulo 2, en el mes séptimo a los 21 días del mes. Y aquí estamos un 29 de octubre. Y entonces dice el capítulo 2, versículo 10, a los 24 días del noveno mes. Ese es su tercer mensaje. Y finalmente el versículo 20 del capítulo 2, a los 24 días del mismo mes. O sea, Ageo tuvo que entrar a Zoom 2 veces ese día para predicar su segundo mensaje. Entonces, tenemos un libro que es muy fácil de seccionar según las fechas que el profeta nos da de sus prédicas. Ahora, para escoger un evangelio, vamos a ir al evangelio de Mateo. Hablábamos del Pentateuco al principio de la Biblia, hablábamos del Pentateuco en el corazón de la Biblia con el libro de los Salmos. Ahora fíjese cómo Mateo, él escribió su evangelio a los judíos, y una manera de dividir su evangelio es en un Pentateuco, consiguiendo una frase. Y de nuevo, esto no cae del cielo. Para detectar estas cosas, simplemente hay que leer el libro de Mateo varias veces. Y le aseguro, yo sé que los jóvenes tienen mente de esponja, absorben todo. Nosotros los viejos tenemos mente de teflón, no se nos pega nada. Pero leyendo un texto varias veces, Señor, ayúdame a discernir
cuál es la intención de Mateo, cuál es el tema, cuáles son los rasgos sobresalientes, dónde estará la estructura de su evangelio. Entonces, tarde o temprano, después de leer su evangelio varias veces, usted debería, si no con la ayuda de una concordancia, debería poder detectar esto por la lectura misma de la palabra. Fíjese, capítulo 7 y el versículo 28. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Cuáles palabras? Capítulos 5, 6 y 7. El famosísimo Sermón del Monte. Entonces, esa expresión uno la nota y ahí tenemos una sección. Ahora fíjese el capítulo 11, versículo 1. Y aquí se nos hace ver cómo a veces tenemos que ignorar el número de capítulo y simplemente fijarnos en el texto. Dice el 11:1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos. Y entonces ahí se regresa y va a haber una sección en donde Cristo escoge a los 12. Ahora capítulo 13, este es uno de los capítulos dorsales, diría yo, de la Biblia, una columna vertebral de la Biblia, pero dice el capítulo 13 y el versículo 53, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Entonces uno regresa y estudia esa sección. ¿Por qué Mateo le pone un punto muy claro cuando Jesús terminó estas parábolas? Y de ahí nos vamos al capítulo 19, versículo 1, de nuevo. Aunque es el principio del capítulo, dice el 19:1, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea. Y por última vez en el libro, el capítulo 26 y el versículo 1, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Entonces, tomando esas 5 expresiones, cuando terminó Jesús de hablar estas palabras, 1. Usted sabe que Mateo es el evangelio más didáctico, si puedo decirlo así. Es el evangelio donde más se oyen mensajes del Señor Jesucristo. Es el maestro, es el rabino de los judíos. Pero el tema general de Mateo es Cristo es el Mesías. Y entonces Mateo organiza el material en 5 secciones que terminan con esa expresión clave cuando terminó de hablar estas palabras. Y de nuevo, tenemos una introducción con la genealogía, el nacimiento, etc. 5 secciones y una conclusión con su muerte y su resurrección. Entonces, puede usar esas 5 expresiones para organizar el material de Mateo en un Pentateuco con su introducción y su conclusión. Y esto de 5 quizás no nos llame tanto la atención a nosotros, pero para un judío cuya mente está programada casi para pensar en 5, el Torá, el Pentateuco, los libros de Moisés. Y ahora aquí está Mateo presentando al Mesías, el que es el hijo de David, el hijo de Abraham, y Mateo lo arregla en una forma de Pentateuco. Esto serviría para que el judío le llamara la atención. Ahora, entonces, vamos a ir a Gálatas, por favor, para mencionar el ejemplo de una epístola. O sea, estas son cartas. Ahora, con las epístolas, lo que hay que tener en mente es, y hemos dicho esto ya en otra ocasión, lo hemos oído muchas veces, Juan tiene sus 7 cartas a las iglesias en Asia, Pablo tiene sus 7 cartas a iglesias también, Romanos, Corintios,
Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, se me pasó, Tesalonicenses, a ver, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, ahí están 7. Entonces, Pablo escribe, y una cosa que ayuda muchísimo al leer las epístolas es ver que estas iglesias estaban compuestas por creyentes con sus habilidades, dones, debilidades, flaqueos, problemas, etc. Entonces, las cartas son escritas para afirmar y para corregir. Entonces, por ejemplo, con Efesios, que algunos hemos estado estudiando los sábados en la noche, sería bienvenido. Pero en Efesios del 1 al 3, Pablo va a escribir mucho acerca de doctrina. Y del 4 al 6, mucho acerca de conducta. Pero el eslabón es claro. Debe haber una relación muy clara entre nuestra doctrina y nuestra práctica, entre nuestra posición y nuestra condición. Entonces, por ejemplo, en Gálatas, yo empiezo a leer Gálatas y me doy cuenta que el problema es que algunos están escuchando otro evangelio. No que hay otro, dice Pablo, no hay otro. Versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero entonces él dice en el versículo 11, os hago saber, hermanos. Y lo que Pablo va a empezar a hacer, por ejemplo, el versículo 15, agradó a Dios que me apartó del vientre, evento histórico. El versículo 17, ni subí a Jerusalén, sino que fui a Arabia, volví de nuevo a Damasco. Pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro. Permanecí 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor, el medio hermano del Señor. Versículo 9. Reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Mucha historia. Entonces, exactamente, y vemos al final del capítulo 2 el evento donde Pablo reprende a Pedro, porque Pedro, cuando no habían judíos presentes, Pedro se arrimaba a comerse un taquito de cochinita pibil, y cuando llegaban los judíos, Pedro se alejaba para que no lo criticaran. Entonces, Pablo le hace ver a Pedro que ese comportamiento no es consecuente, que está mal. Entonces, fíjese en Gálatas 1 y 2 las referencias a lo histórico en la vida de Pablo, etcétera, su llegada a Jerusalén, su encuentro con Jacobo, su encuentro con... Ay, cómo me gusta a mí imaginarme esos 15 días que el apóstol Pablo dice, pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. El apóstol Pablo diciéndole a Pedro por 15 días, mira, cuéntame los 3 años del ministerio público del Señor. Y no vi a ningún otro de los apóstoles sino Jacobo. Jacobo, yo necesito que tú me completes la otra parte, los 30 años que viviste con Cristo en Nazaret. Sé que eras incrédulo, pero cuéntame, ¿cómo lo veías pasar en la otra cama toda la noche en oración? ¿Cómo nunca contradijo a sus padres terrenales? Y entonces, en Gálatas 1 yo veo a Pablo mencionando 2 personajes que convivieron físicamente con el Señor Jesucristo por 33 años, la suma entre los dos, y no puedo sino pensar que el apóstol Pablo se empaparía de historias, anécdotas de la vida terrenal del Señor Jesucristo. Entonces, estudio Gálatas y me doy cuenta que 1 y 2 es contenido histórico. Pero ahora vamos al 3.
Dice, oh Gálatas insensatos, versículo 1, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente, gráficamente, entre vosotros como crucificado. Imagínese a Pablo predicando gráficamente la crucifixión del Señor Jesucristo. Con razón Agustín dijo, hay tres cosas que me hubiese gustado ver: Roma imperial, Pablo predicando y Cristo en la carne. Pablo predicando gráficamente de la crucifixión del Señor Jesucristo. Pero dice él entonces, ¿cómo es posible que ustedes regresen a la ley, a las sombras, a lo sensorio, sensual, a lo típico, cuando se les predicó lo real, lo genuino, lo espiritual? Ahora fíjense, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora no es historia en el sentido de la vida de Pablo y Pedro y Jacobo y los otros, pero ahora es pasajes del Antiguo Testamento. O sea, Pablo se va a meter en el Antiguo Testamento para enseñar doctrina. De modo, dice el 9, que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y seguimos en el capítulo 4, y dice el apóstol Pablo, por ejemplo, versículo 25, Agar es el monte Sinaí en Arabia, corresponde a la Jerusalén actual. Versículo 26, la Jerusalén de arriba es la madre de todos nosotros, es libre. Y entonces él dice, versículo 28, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Ahora, entonces aquí estoy en Génesis 12, 13, 14, 15, 17 con lo de Abraham, Ismael, Agar, Isaac y todo esto. Y ahora llego al capítulo 22 donde nace Isaac, capítulo 21 donde nace Isaac, y tengo escrituras en cuanto a Isaac. Y ahora fíjese lo que dice el capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. O sea, la aplicación a mi vida. Me menciona la fe de Abraham y la libertad de Isaac, pero ahora, ¿cómo voy a aplicar esa doctrina a mi vida? Pero me gusta mucho esto. Dice el capítulo 5, versículo 19, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, etc. Abraham, Isaac. Creo que ahora Pablo nos está aludiendo a Jacob con todas sus trampas y trucos y la carne en su vida. ¿Y cómo sigue el capítulo 5? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Entonces, aunque no nos menciona por nombre, yo creo que en la aplicación práctica de capítulos 5 y 6, Pablo nos está ilustrando las vidas de Jacob y de José. Rama fructífera es José. Entonces, Gálatas, 2 capítulos históricos, 2 capítulos doctrinales, 2 capítulos prácticos. Bueno, finalmente voy a pasarle el micrófono al hermano Peter Thompson, porque él es el experto en Filemón. Me dice mi esposa, jamás en su vida había escuchado un estudio sobre Filemón. Pero Filemón, no se crea, Filemón. Aquí tenemos una carta pastoral personal. Y a veces creyentes me dicen, hermano, yo no sé, necesito escribirle una carta a un tío rico para pedirle un dinero, pero yo no sé escribir cartas. Bueno, este es uno de las aplicaciones prácticas de estudiar su Biblia. Si usted quiere aprender a escribir una carta, especialmente un tema un poco espinoso y complicado, lea Filemón. Fíjese, Pablo, aquí va la salutación, y esto muy por encimita. Un saludo primero. O sea, no le entre
a su tío rico sin primero saludarlo. Salúdelo muy amablemente. Eso es lo que hace Pablo. Él va a tratar un tema muy, muy complicado que hay entre Filemón y Onésimo. Pero con toda la amabilidad del mundo, Pablo entra al amado Filemón. Y le voy a dar otro dato. Pablo menciona a su esposa. Si quiere una buena reacción del marido, involucre a la esposa, a la amada Apia. Y parece que era su hijo, por lo menos parte del equipo, Arquipo, compañero de milicia. Entonces fíjese cómo Pablo introduce y bendice, gracia y paz sean a vosotros. Ahora, versículos 4 a 7, por ejemplo. Y esto es tan importante. Tantas veces nos dirigimos a creyentes y lo primero que hacemos es mocharle la cabeza. Y después los regañamos porque no nos escuchan. Pero si les mochamos la cabeza, ya no tienen oídos para oírnos. Entonces, primero, Pablo felicita, y no falsamente, no es algo falso y superficial o hipócrita. Pablo felicita, encomienda a Filemón la participación de tu fe que sea eficaz, porque tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. O sea, Filemón, veo que con todos tú tienes un afecto increíble y has sido de mucha bendición a todos los creyentes. Y Filemón, tengo uno en mente por el cual te quiero escribir. Y entonces viene lo que es el cuerpo en sí, la petición. Y es un hermosísimo ejemplo de cómo aproximarse a un problema que hay entre creyentes. Nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese de necesidad, sino voluntario. O sea, está tocándole las cuerdas del corazón a Filemón. Y entonces le menciona el problema de Onésimo. Onésimo ya es creyente, ya va de regreso. Básicamente, Filemón, cómo me gustaría un día visitar Colosas y verte a ti y a Onésimo sentados en la cena del Señor, y terminando la cena del Señor, levantarse y saludarse y darse un buen abrazo, ya no como patrón esclavo, sino como hermanos amados en Cristo. Y finalmente una despedida, unos saludos y la bendición al final. Conjuntamente o contiguamente allí de Filemón nos pasamos a Hebreos. Ahora, mencionaba, creo, la vez pasada, Hebreos, no sabemos quién es. Creo que cuando lleguemos al cielo nos vamos a dar cuenta que es Pablo, pero vamos a esperar a que el Señor suba el telón sobre esa. Pero anónimo. ¿Pero por qué? Bueno, quizás una de las razones es que ese escritor, bajo inspiración divina, dice: cuando yo presento a la persona más sublime y majestuosa que este universo jamás ha visto, mayor que los profetas y mayor que los ángeles y mayor que Moisés y mayor que Melquisedec, etcétera, 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 mi nombre no cabe aquí. Entonces esa es una manera de estudiar la epístola a los Hebreos, buscando los contrastes entre Cristo y diferentes personas o pactos, si quiere, la diferencia entre el nuevo pacto y el viejo pacto, etcétera. Y entonces, al final hay la sección práctica de los héroes de la fe y de cómo esto debe traducirse en esperanza y en amor entre creyentes. Creo, lo voy a dejar de ese tamaño.